Según algunos, Cristo resucitó solo como espíritu, pero ¿será así? Veamos. Hola amigos, bienvenidos. Juan 1 dice: En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En el Evangelio de Juan, se nos está poniendo en contexto el cómo funcionaron las cosas, por medio de la inspiración del Espíritu Santo dada al escriba. Entonces, se da una guía minuciosa de cómo es lo referente a Cristo Jesús, al cual llegará la explicación del Evangelio de Juan de forma ordenada. No sin antes mostrarnos quién era y es el Señor previo de hacerse carne, pero se nos dice que era el Verbo, no el Cristo. Cristo viene de la palabra griega Christos, que significa ungido o elegido. Este es el equivalente en griego de la palabra hebrea Masiach o Mesías. Esto es interesante, y muchos pasan de largo esta información que se nos da, incluso haciendo doctrinas antibíblicas por no escudriñar, no solamente leer, lo que aquí dice. El Evangelio mostrará que Él es el Creador al nombrarlo como el Verbo de Dios, pues todo fue hecho por medio de la palabra y el Verbo como acción de hacer. En Génesis se nos dice que Dios dijo y fue hecho, y a su vez se nos dice que quien conocemos como Jesucristo es el mismo que sustenta las cosas por el poder de su palabra. ¿Casualidad o todo esto es más que claro? Las cosas, amigo, vinieron a existir por la palabra del Verbo de Dios, a quien conocemos como Jesucristo, y repito, según Génesis, Dios dijo y fue hecho. Sin Él, ni una sola cosa vino a existir, y este término vino denota acción de venir a existir de lo inexistente, sin lo cual, sin su palabra no hubiese sido. Por esto, Él es el principio de la creación de Dios. Esto es el origen o fuente de la misma de donde parte todo lo creado por el poder de su palabra. Colosenses 1:16 dice: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora quiero que notes lo que el Evangelio de Juan está dividiendo en dos expresiones. 1. Que al principio Dios estaba con Dios y que Él era la palabra y se refiere a Creador. No es que se excluya al Padre ni al Espíritu, entiende que el Evangelio está refiriéndose al Hijo. 2. Ahora el Evangelio de Juan en el verso 14, nos dice que el Verbo fue hecho carne, y aquí entra el término que para el español será Jesucristo, el Mesías, llamado como el Hijo de Dios y a su vez como el Hijo del Hombre, pues se hizo carne, siendo engendrado en vientre de mujer. Entonces, por un lado, el Evangelio nos presenta a Dios como el Verbo antes de hacerse carne, pero luego también como el Hijo del Hombre por su semejanza en la carne. De ahora en más, el Nuevo Testamento se referirá a Jesucristo, del cual todos sabemos que hace unos 2000 años fue nacido de mujer como hombre, pero sin embargo, estará implícito el hecho de que el ser que se hizo carne, no deja de ser el Verbo, el Creador, o sea Dios el Eterno. Filipenses 2:6 así lo dice: El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Aquí, amigo, nunca se dice que dejó de ser Dios, sino que no usó sus facultades de Dios, y no las estimó como tal, o sea las dejó de lado para hacerse voluntariamente siervo, como hombre, y no como Dios en su facultad de poder hacerlo. Hebreos 1:6 ahora dice: Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: Y adórenle todos los ángeles de Dios. En este versículo, vemos que el Verbo es engendrado, en el vientre de una mujer, como hombre, es introducido en el mundo y se exige que todos los ángeles le adoren. Claro, algunas versiones cambian este término tramposamente, pero no es el punto de hoy. Verás que aquí también se están diferenciando las dos situaciones. El Verbo se hace carne, pero refiriéndose a Él, en el verso 5 de Hebreos 6 dice: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Atentos a este término engendrar, porque engendrar no es crear, sino prolongar una especie. De hecho, el mismo pasaje deja por el suelo a quienes dicen que engendrar es crear, pues lo citado es un salmo profético antes de que el Hijo de Dios fuese engendrado como hijo en carne. Es simple, Cristo nació hace unos 2000 años atrás, porque dicen algunos que engendrar es crear. ¿No se dan cuenta que antes de que Jesús fuese Jesús, o sea el Verbo hecho carne, ya existían hombres? Pues sí, antes de Jesús como tal, el primer hombre creado, y no engendrado fue Adán, de donde sacan que engendrar es crear. Luego de Adán los hombres fueron engendrados por hombres, varón y hembra, pero no creados por los mismos. Engendrar es prolongar la especie misma y no crear de la nada. Pero antes de que el hombre fuera, el Verbo ya era, y esto es algo distinto que denota la eternidad de Jesús, pero no solo como hombre antes de resucitar, sino como Verbo de Dios, o sea Dios. Por eso él dijo: antes de que Abraham fuera, yo soy, y ese yo soy,
claramente se refiere a la eternidad de Dios, al verbo que estaba con Dios y era Dios, pues Dios se identificaba como el yo soy, el eterno, y por esto algunas versiones cambian este término, sabiendo de que va más allá de lo simple que parece, si no, no lo cambiarían. Por esto dice, y otra vez, yo seré a el Padre, y él me será a mi Hijo. Claro amigo, puesto que Dios engendra al Hijo, escucha. Efesios 5, 2. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Él, siendo Dios, se hace carne a sí mismo, por eso dice se dio a sí mismo, es engendrado por el poder del Espíritu de Dios que cubre a María para que esto suceda, pero a su vez Dios, da a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 7, dice que los ángeles son ministros de Dios, pero del Hijo dice, verso 8. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tranquilos aquí a los opositores de la deidad de Cristo, cuando dice el Dios tuyo, se refiere a posesión de Dios como de ser suyo, en unión, pues el Mesías, de Dios salió, y por eso dice el Dios tuyo, no el Dios nuestro, aunque hablamos del mismo Dios, ¿se entiende? Verso 10, sigue hablando de quien conocemos como el Hijo y dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Claro está que en el Antiguo Testamento, Dios mismo dice que formó la tierra con sus manos, no habla de intermediarios ni ayudantes sacados de la galera como algunos enseñan, solo Dios es creador y claramente enlazando versículos, todo encaja que el Verbo es el creador que se hizo carne, y quien creó todo por el poder de su palabra, y por esto Él, es la palabra de Dios, el Verbo que se hizo carne. Una vez identificado esto de forma superflua, quiero que notes que cuando se menciona a Jesús o la venida del Hijo del Hombre se habla del Verbo hecho carne. Este es el Evangelio que predicamos, pues es uno solo y dice. Distingue esto en el tiempo de forma correcta por favor. Primera de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio amigo. Cristo murió y resucitó al tercer día luego de ser sepultado. Una vez que entendemos aquí, a lo que se refiere Cristo, claramente habla de la carne, del templo de su cuerpo, cuando dijo que Él lo iba a levantar o sea a resucitar. Lo que se sepultó fue el cuerpo, y por regla básica eso es lo que resucitó. Es necesario recalcar una y otra vez a quienes enseñan que Cristo resucitó solo como un espíritu, ya que esto no es el Evangelio que predicaba Pablo. Si no tenemos la capacidad para entender que lo que murió es el cuerpo y esto fue resucitado, vano es nuestro Evangelio y estamos negando la resurrección de Cristo, o sea el Verbo hecho carne sin saberlo. Algunos aquí han caído en la trampa astuta de los opositores de Cristo. ¿Sabes por qué niegan su resurrección corporal y enseñan a la vez que cuando alguien muere, y esto incluiría a Cristo, deja de existir? Lo hacen para hacer ver que Cristo no es Dios, ya que Dios no puede morir. Sin embargo ellos tuercen el proverbio donde dice que los que van a la tumba nada saben y que sus pensamientos dejaron de ser, pero, como dije en otro video, ellos omiten que el proverbio habla de lo que pasa debajo del cielo, o sea en la tierra y obviamente, quien muere ya no tiene actividad en este mundo, pero el proverbio no habla lo que pasa luego de morir como si lo hace Pablo cuando dice. Segunda de Corintios 5:6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Claro que el cuerpo de Pablo una vez muerto en la tumba nada sabría, pues está muerto hasta la resurrección, mas su espíritu, su alma, está presente al Señor, según Pablo, no yo y no dejaría de existir. Cristo dijo que levantaría su cuerpo al tercer día, ¿cómo es que si ya no pensaba según algunos podía hacerlo? ¿No es que los muertos nada saben o se refiere ese término a lo que pasa debajo del sol, del cielo en la tierra y no a que se deja de existir? Jesús dice esto, porque lo que murió fue su cuerpo, no su ser. El Verbo de Dios, Dios no muere. Sin irme del tema, veremos que el ser humano no está compuesto solo del cuerpo, sino de alma y espíritu pues dice. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paso santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Este versículo se refiere a que lo completo es espíritu, alma y cuerpo, no solo el cuerpo, este conjunto, es todo nuestro ser, y lo que murió de Cristo fue el cuerpo, no su espíritu, por lo tanto lo resucitado es esto, el cuerpo. ¿Crees que Pablo no es claro? ¿Predicas el mismo evangelio entonces? Pero ahora Pablo irá más profundo y nos enseñará. Primera de Corintios 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos, con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Por favor amigos, si hay algún iluminado, me dice por favor cuando Pablo está hablando de espíritus en este pasaje. Yo respondo, jamás de los jamases. Él explica lo revelado, usando ejemplos simples de la carne, una cualidad tiene la del animal etc., y otra la del hombre, pero va más allá. Ahora dice que una es la del hombre natural y otra la del hombre celestial, pues dice cuerpos celestiales y nunca jamás en lo referente, espíritus celestiales. En esto se basa el Evangelio, en la resurrección. Negar esto es negar a Cristo, que de hecho se hace al decir que Él es un espíritu, negando aún su venida, pues Él vendrá como el Hijo del Hombre de forma visible. De nuevo, es el mismo Evangelio de Pablo el que predican algunos. El cuerpo corruptible es la semilla que debe morir, pero de esa semilla nace otro cuerpo con otra gloria. Se siembra en corrupción, mas se resucita incorruptible. Por esto dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, no porque solo lo harán espíritus, sino porque se refiere a la carne y sangre corruptible. Pero ¿qué pasará con las semillas corruptibles entonces, con los cuerpos que murieron así? También Pablo lo explica. Primera de Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pregunta, ¿qué es lo mortal? ¿El cuerpo, verdad? Claro, debe vestirse de inmortalidad entonces según el apóstol. ¿Pero qué más nos dice Pablo? Dice que todos seremos transformados. Que cuando Cristo venga por su iglesia, los cuerpos de los muertos en Cristo resucitarán primero, la semilla dará su fruto a cuerpo celestial inmortal, y luego los que estemos vivos, aún así también deberemos ser transformados de la misma forma, ya que si esto no pasa, lo corruptible, la carne y sangre, sin ser transformadas, no pueden heredar el reino de los cielos. El mensaje es claro. Por favor, no niegues la resurrección de Cristo. Cuando se refiere a Cristo, el Verbo hecho carne que nació como hombre hace unos 2000 años. No niegues que Él, en este estado resucitó al tercer día, pero en gloria. Este es el Evangelio de los apóstoles y no un mensaje dudoso y distorsionado de ciertos iluminados. Serás hallado falso testigo de Dios, por decir que Él resucitó, pero que en verdad no resucitó, puesto que lo que mataron los clavos, fue la carne, no su espíritu, y se resucita lo que se muere, porque dices que no al decir que no resucitó su cuerpo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recuerda, Jesús dijo que Él mismo levantaría su cuerpo. Lo último aquí. Si Dios levantó a Cristo de entre los muertos, y si Cristo dijo que Él lo levantaría al tercer día, esto demuestra que Él es Dios, tal cual como lo dice el Evangelio de Juan, que Él estaba con Dios y Él era Dios y no solo un Dios poderoso, aparte del Dios todopoderoso, como algunos mienten. El poder del Espíritu Santo lo levantó, y el Padre lo levantó, y a su vez Él dijo que lo haría, al cuerpo claro, pues esta es la deidad, es Dios. ¿Crees en esto? Entonces serás salvo, de lo contrario según Pablo, no. Debes reconocer que Él es el Señor, y en la Biblia amigo, que Él, referido a Jesús, se refiere también a su cuerpo, por eso vendrá como el Hijo del Hombre, y saber que Señor, en el Antiguo Testamento, no se refiere precisamente a un Señor importante como te enseñaron, sino a Dios. Un solo bautismo, pues tú naciste en el vientre de tu madre engendrado en agua, en líquido y tuviste cuerpo.
Esto es símbolo de la resurrección al bautizarte, pues tú mueres con cuerpo corruptible de pecado y naces como resurrecto, símbolo del futuro cuando seas transformado. Te bautizas en agua, lo mismo que cuando fuiste engendrado en agua. Por esto dice que debes nacer de agua y espíritu. Entonces, un solo evangelio, un solo bautismo y un solo Señor. Adonai te bendiga, el eterno Señor te guarde. Nos vemos en la próxima.